Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos hoy con nosotros compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido con el fin de educarnos, de capacitarnos de manera continua. Todos los que son estudiantes, profesores, contadores públicos y privados que vivimos el día a día el desarrollo de nuestra profesión. El día de hoy primero quiero felicitar a todos lo que son la provincia de Limón, que están celebrando hoy el Día del Negro, el día de la parte de que nos han traído de las tradiciones, toda esta provincia de Limón, a nosotros, especialmente la comida. Así que muchísimas gracias por todas esas tradiciones bonitas, así como Guanacaste nos ha aportado a nuestro país, la provincia de Limón también lo ha aportado el día de hoy. Así que los felicitamos y esperemos que disfruten sus fiestas
que tienen ahora el fin de semana, a todos los contadores del Caribe también. El día de hoy vamos a conversar un tema que es la NICS-SP. Son las normas que rigen las instituciones públicas de nuestro país a nivel contable. ¿Y quién más para dar este tema sino el licenciado Errol Solís Mata, que él es abogado, es contador público, es contador privado, es especialista en NIF, en NICS-SP, en NIAS, y en ese momento es el contador nacional de la República de Costa Rica. Así que hoy vamos a aprovecharlo, y yo sé que varios estudiantes ya me mandaron consultas para averiguar sobre sus temas de investigación, así que vamos a aprovechar también a don Errol. Y el tema se llama Implementación de la NICS-SP para el gobierno de Costa Rica. Don Errol, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros para compartir este tema tan diferente e interesante como se mueve la contabilidad en las instituciones públicas. Muchas gracias, Ivette. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los compañeros que a través de los diferentes canales de transmisión pues nos acompañan hoy. La idea es compartir un poco sobre este proceso y entender, digamos, las magnitudes de los retos que tenemos frente a un proceso de implementación. Exactamente. Este proceso de implementación lo tenemos escuchando hace muchos años. Don Errol, ¿hace cuánto, más o menos? Básicamente, un poquito antes del 2009 arrancó el proceso a nivel de gobierno de Costa Rica. Hubo varias etapas, varias fechas de implementación final. Todas esas fechas fueron trasladadas porque básicamente no se entendía la magnitud de los retos que eso debía afrontarse para efectos de poder implementar las normas. De hecho, un colega nuestro muy cercano decía, no, eso hasta dentro de 20 años se puede implementar. Bueno, ya casi estamos llegando a esas fechas, ¿verdad? Sí. Entonces como que fue premonitorio en ese tema, pero bueno, aquí vamos y es un proceso que tenemos que aclarar algunas etapas que estamos viendo ahora en la actualidad. Yo recuerdo a don Harry, que en paz descanse, él siempre decía, el otro año salimos, el otro año lo sacamos. Bueno, no salió este año, sale el próximo, ¿verdad? Entonces, es un tema que lo venimos escuchando hace muchos años y que en los desarrollos de trabajos de investigación se nota que sí están en el proceso de la implementación, porque sí se les ha dado la directriz. Sí, hay diferentes etapas de cumplimiento de las diferentes entidades. La única diferencia para este nuevo periodo es que hay una norma a nivel legal que estableció una fecha de implementación obligatoria para las entidades públicas, que es precisamente el año 2023. Entonces, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se estableció con ese requerimiento, con ese norte de que las entidades públicas tenían que emitir estados financieros bajo normativa de NICS-SP a partir del 2023. Eso fue, digamos, como una norma muy general que se aprobó. Y de ahí se estaba trabajando, por ejemplo, en el año 2021, la Contraloría Nacional adoptó la última versión en ese momento en español de 2018, ¿verdad? Que es con la que estamos trabajando. Y a partir de ahí, pues se estableció un proceso para ser culminado en el 2023. Lamentablemente ese proceso pues no se ha podido completar con las entidades públicas y es un tema que ya la Contraloría está haciendo las revisiones para este año de cuál es el avance real de las entidades para hacer efectos de emitir las disposiciones correspondientes a las diferentes entidades. Pero sí es importante indicarle que a pesar de tantos años, de 2009 para acá, se habla del tema, todavía estamos con mucho rezago en algunas entidades públicas en temas de sistemas de información, en términos de interiorizar dentro de las entidades públicas el concepto de normativa contable. Perfecto, quiero saludar a todos los que se han venido conectando a nuestra red social en Facebook y los que lo van a ver de manera diferida por medio de nuestro canal de YouTube. Saludos a Carlos Delgado, espero que estén bien, bendiciones, donde sea. Cristian Mora desde Liberia, Guanacaste, saludos, nos manda tanto a don Errol como a mi persona. Saludos, Cristian, yo no quiero imaginarme cómo está el calor en Guanacaste. Sinceramente, si aquí nos estamos derritiendo, compañeritos, yo no sé cómo están ustedes allá en nuestra provincia de Guanacaste.
Lucrecia Jiménez nos dice buenas noches, don Eduardo Quesada nos comenta buenas noches, importante charla, tema que me interesa y bastante, saludos a la profesora y saludos a don Errol. Saludos Eduardo, un gusto tenerlo acá. Carlos Rodríguez nos dice buenas noches, saludos cordiales desde la ciudad de Las Flores. Heredia yo creo que es una de las provincias que se ve que es con menos calor. Alajuela es fatal, Guanacaste fatal, Limón fatal y Cartago que también se supone que es caliente, ¿verdad? Un jueves más, gracias a Dios por ayudarnos y seguir creciendo. Bendiciones, nos dice Carlos Rodríguez. Diego López nos manda saludos y nos dice excelente programa como siempre. Muchísimas gracias a todos los que comparten con nosotros y si tienen inquietudes, yo tengo aquí ya unas que me han enviado algunos estudiantes que tenían clases hoy y no podían ver el programa. Entonces ya ellos están desarrollando temas del NANIX SP y querían aprovechar a don Errol, así que si ustedes también quieren aprovecharse de nuestro contador nacional, pueden ir mandando las consultas para ir averiguando sobre cómo están las normativas de la NICS SP y cómo se ha ido implementando en las diferentes instituciones de nuestro país. Don Errol, ¿cuál ha sido el reto más fuerte que han tenido ustedes como entidades para poder implementar las normas? Bueno, el reto más importante que tienen las entidades públicas es realmente contar con el apoyo de la alta dirección. Llámese alcalde, llámese presidencia o junta directiva como tal. Ese es el mayor reto. ¿Por qué? Porque es el órgano máximo de las entidades y a partir de ahí el interés que pongan esas personas va a derivar en planes de acción, va a derivar en dotar recursos y demás a la entidad para poder hacer los procesos de implementación. Y muy importante, entender que la información financiera o contable no es solamente para entregar a Contabilidad Nacional los informes, es para tomar decisiones y es el cambio que hay que hacer. O sea, la información financiera es para toma de decisiones, no es para ver muy bonito un estado financiero y nada más, o cumplir con la entrega hacia nosotros y listo, no, es para tomar decisiones. Y entonces esa parte de la toma de decisiones es la que está sumamente rezagada y las diferentes jerarquías institucionales no lo han considerado por el momento en su mayoría relevante para la toma de decisiones. Solo en el caso de NIF, de las empresas públicas, ¿verdad? Sí ha sido más relevante porque el proceso de ellos está asociado a ARECEP, que fija tarifas. Y entonces, de una u otra forma, ARECEP ha vuelto a ver las normas como una forma de poder evaluar la situación financiera contable de una entidad y poder ver la posición que tiene y poder evaluar la aplicación o no de ajustes tarifarios. Pero eso es en el sector de empresa pública que aplica NIF. En el sector de NIC SP todavía está muy rezagado la toma de decisiones con base en eso. Entonces vemos entidades que asumen retos financieros que lo hacen solamente viendo el presupuesto y no viendo las implicaciones futuras. Por ejemplo, tenemos municipalidades que adquieren créditos con las diferentes fuentes de financiamiento que tiene para construir carreteras, digamos, pero comprometen el presupuesto de 5 o 6 años por realizar una mejora en la infraestructura pública. Sí la hacen, pero comprometieron presupuestos de 5 o 6 años y no tienen más recursos en esos 5 o 6 años para invertir en nuevas carreteras. Y eso es un tema que es importante verlo a través del estado financiero y ver las obligaciones que tiene y la proyección en términos de los ingresos que va a tener. Entonces hay un clic que no está siendo todavía interiorizado para la toma de decisiones como tal. Y ese es el gran reto que tenemos que ajustar, y eso también depende de cada 4 años cambian las autoridades máximas de las entidades, y eso es importante que la organización esté preparada para que el nuevo jerarca asuma este reto como tal y que pueda generar información para la toma de decisiones. Entonces vemos entidades que presentan los estados financieros y no los ven, simplemente los dan por recibido. Llega el contador, todo el esfuerzo que hizo durante todo el mes para hacer la información financiera contable, nos la envía a nosotros, la envía al órgano máximo y el órgano máximo simplemente le da el recibido de la información financiera y no discute con el contador temas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el tema de activos, el tema de depreciaciones, el tema de la morosidad. No discuten esos temas con el contador, que debería estar inmerso dentro de la información financiera contable que presenta. Ese es el gran reto que hay que trabajar todos, y yo sé que los contadores estamos alineados a este tema. El reto es cómo la jerarquía asume este reto para efectos de poder trabajar en forma alineada. Es decir, que solo por cumplimiento se hace.
hasta el momento eso es lo que yo veo en términos generales, solo por el cumplimiento de contabilidad nacional y como tal. Y entonces tenemos entidades que algunas entidades tienen años de no presentar estados financieros. Algunas municipalidades tienen años de no obtener estados Sí, financieros. sí, eso sí, es Entonces una uno dice, noticia que anda en los corredores, como uno dice, de contabilidad. sí, y entonces uno dice, ¿cómo es que esa Y municipalidad? solo las municipalidades, don Errol. O Básicamente, otras instituciones la también. mayoría de incumplimientos es de municipalidades. Las otras entidades públicas sí han cumplido, algunas con rezago, pero el mayor incumplimiento que tenemos es en el sector municipal. Y ahí estamos trabajando con el IFAM para poder alinear y darle procesos de salvamiento a esas municipalidades que están rezagadas. Y lo hacen por múltiples motivos. No tienen contador nombrado. Entonces hay una municipalidad muy grande de Guanacaste que todavía no tiene contador asignado. Una municipalidad aquí en San José, de la magnitud que estamos hablando, tiene meses de no tener contador. Hasta ahora están nombrando contador. Y entonces imagínense los incumplimientos con la Sí, entrega de claro. información financiera contable. Y eso es porque no toman decisión. El Consejo Municipal no está tomando decisiones con base en los estados financieros. Y ese es el mayor reto en términos estructurales, generales. Ya los otros retos particulares, pues podemos seguir hablando de esos, pero el mayor reto es este compromiso de las altas autoridades sobre el tema de cumplimiento y toma de decisiones con base en las normas de información financiera que está plasmada en sus estados financieros. Perfecto. Quiero saludar a Ruth González Bordas desde Limón, nos está saludando. Yo me imaginaba que Ruth andaba ahí metida celebrando, ¿verdad?, las actividades, pero está aquí con nosotros, así que bienvenida y muchas gracias por estar acá. María Argüello nos manda saludos desde Guadalupe y nos dice que gracias por compartir el conocimiento con ella porque ella es estudiante de contabilidad y le ha ayudado mucho cada uno de los programas. Nos dice Eduardo Quesada, don Erro, ¿cuánto afecta el compromiso, la rotación del gobierno corporativo de cada institución en el tema de las normas para el sector público? Como ya lo dije anteriormente, pues es un tema sumamente importante. Pero por eso es que estamos trabajando en gobierno corporativo. Entonces las entidades tienen que trabajar en ese gobierno corporativo, generar los instrumentos necesarios para que los nuevos jerarcas cuando vienen tomen el mismo rol. Por ejemplo, la UNED tiene pues un instituto del área municipal que da capacitaciones y entonces hay que fortalecer a través de ellos las responsabilidades que asumen los futuros regidores como tal o alcaldes eventualmente, y es parte fundamental de este proceso de interiorizar, y sí afecta, digamos, en términos de la continuidad, pero sí afecta en el sentido si la parte administrativa no está fortalecida o no fue fortalecida antes de que llegaran los funcionarios nuevos y está muy débil, seguirá siendo débil, ¿verdad? Porque cuesta que el nuevo funcionario o alta dirección pues pueda resolver el problema. Entonces, lo importante es aprovechar estos espacios en donde haya funcionarios comprometidos para poder avanzar lo más que se pueda en tener una estructura sólida interna, porque teniendo esa estructura sólida e interna, el nuevo jerarca simplemente se va a adaptar a esa estructura. Sí, pero si no lo podemos lograr en alguna de las administraciones, esa solidez nos va a afectar y nos seguirá afectando hasta que llegue realmente un jerarca que quiera tomar esa decisión. Y ahora hay una situación particular. Al existir una norma jurídica que establece la obligatoriedad de cumplimiento en IGCP, ahora los jerarcas pueden tener procesos de incumplimiento de funciones. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con lo que manda la normativa y eventualmente podrían tener relación de hechos por esa apatía al tema de implementación de NIC-SP. Entonces, altos funcionarios, alcaldes que saben que no han presentado estados financieros y no hacen ningún esfuerzo por presentar estados financieros, hay un incumplimiento de deberes que podría ser sancionado con respecto a las normas, pero eso se encargaría no Contabilidad Nacional, sino los órganos fiscalizadores, llámese Contraloría o demás. Perfecto. Siempre me he tenido la consulta y siempre hemos comentado a veces entre colegas que si la consolidación forma parte de la NIC-CP en el momento que llegan todos los estados financieros de las empresas, de las entidades públicas, perdón, a la contabilidad nacional. O sea, tienen que hacer como un tipo consolidado.
Vamos a ver, nosotros tenemos varios niveles de agrupamiento. Ujú. Nosotros tenemos un gobierno central, ¿verdad? Que compone el gobierno como tal y los ministerios, ¿verdad? Ese es el poder ejecutivo. Entonces ahí tenemos un estado financiero del poder ejecutivo. Después tenemos un consolidado con los diferentes poderes, ¿verdad? Legislativo y judicial como tal. Y ahí van subiendo los niveles. Después vienen los ODS y después vienen los entidades como tal. Eh, la norma habla sobre consolidación, pero realmente el estado final de todo el gobierno de Costa Rica técnicamente no podría llamarse consolidación, tendría que llamarse un conglomerado como tal. De hecho, las normas sí permiten eso, porque hay una norma de consolidado y hay una norma de presentación de información de gobierno, ¿verdad? Hay una norma específica que habla sobre la presentación global de la información financiera para el gobierno en su totalidad. Y entonces ahí las reglas de consolidado no son exactamente las que se plantean. Entonces, sí cumplimos sí se va a cumplir con las normas, no de consolidado, pero sí de presentación de información financiera para el gobierno en términos globales. Nos hablan sobre el Fondo Monetario Internacional. A través del monitor fiscal, los balances del sector público ofrecen el panorama completo del patrimonio público, agrupan activos y pasivos acumulados que están sujetos al control de gobierno como sociedades públicas. Y sigue el comentario, pero la pregunta más que todo es qué hacer para de verdad entrarle a ese tema, que creo que es lo que estás comentando ahorita Sí, también. a nivel de requerimientos del Fondo Monetario Internacional existe una guía de presentación de estadísticas de las finanzas públicas, que es un compromiso del gobierno de Costa Rica en generar información financiera bajo esa metodología. Evidentemente esa metodología parte de información bajo un esquema de devengo, ¿verdad? Y bajo ciertos requerimientos que se han estado trabajando para poderlo cumplir con ello. De hecho, nosotros estamos trabajando en generar un mecanismo de registro contable para el devengamiento de los intereses de la deuda interna y la deuda externa. Que precisamente en este mes de 1 de septiembre se va a poner en marcha la ejecución de ese programa y la generación de información financiera para cerrar el año 2023 con el reconocimiento del gasto de intereses bajo un esquema de devengamiento. Con eso podemos estar en la línea de cumplimiento como tal. Por eso, también dentro de esa línea, se pidió a las entidades que remitan a Contraloría Nacional estadísticas mensuales, porque la guía de las finanzas públicas exige o pide que la información sea mensual, no anual. Entonces, por eso es que muchas entidades han preguntado por qué es que antes era trimestral y ahora es mensual. Precisamente porque si no presentamos información mensual, no vamos a poder cumplir con ese requerimiento del Fondo Monetario Internacional de presentar información financiera bajo esa guía y esa metodología que lo que pide es que sea mensual. De hecho, también hay disposiciones de la Contraloría en que tenemos que generar información mensual bajo esa guía. Entonces ya no solamente es del fondo, sino también de la Contraloría algunas disposiciones en ese sentido. Entonces por eso es que cambiamos de una presentación trimestral o semestral y anual a una presentación mensual como tal. Y eso es, digamos, la explicación de poder generar información financiera contable. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que no todas las entidades están presentando información financiera mensual. De hecho, este cierre fiscal o este cierre anual de 2022, no contamos con el consolidado global de dos entidades sumamente importantes y relevantes, que es la Caja Costarricense del Seguro Social y FODESAP. Esas dos entidades no pudieron presentar información financiera a las fechas establecidas para poder hacer el consolidado. Y eso generó pues una información financiera globalizada que no contempla pues dos elementos sumamente relevantes y de gran impacto dentro de las finanzas del Estado, ¿verdad? Y evidentemente estas dos entidades pues están en procesos y están haciendo esfuerzos para poder cumplir con la presentación de estados financieros, argumentando que el año pasado tuvieron un hackeo, ¿verdad? Que también es un tema del Eso 2022 afecta. que nosotros tuvimos afectación del hackeo principalmente en el reconocimiento de ingresos
y en el pago de planillas tuvimos pagos en exceso y que todavía están siendo analizados para su recuperación. Entonces ahí tenemos dos elementos que sufrimos con el tema del hackeo. Bueno, pero es un tema que ya estamos superando y esperamos este año pues cerrar con más propiedad los estados financieros de 2023 bajo un esquema inicial. Y es lo que también quería comentar. Para efectos de normalizar y poder realizar un proceso más ordenado, estamos pidiendo que nos definan cuál es el balance de apertura conforme a la norma 33 que establece un balance de apertura de inicio de aplicación formal de NIC-SP. Si lo hicieron las entidades en el 2021, perfecto. Si lo hicieron en el 2022, perfecto. Si no lo han hecho, es el momento oportuno de hacerlo en el 2023, con el cierre anual de diciembre de 2023 para arrancar 2024 con un balance de apertura ya formal con NIC-SP conforme a los requerimientos de la norma 33. Eso es lo que estamos pidiendo para poder empezar con este proceso de normalizar, porque en el año 2021 se arrancó con este proceso, pero no se dio con claridad a las entidades públicas la necesidad de generar un balance de apertura. Algunas lo hicieron, algunos hicieron algunos ajustes en el balance de apertura, pero no fueron formales. El problema de esto es que cuando venga una auditoría externa y diga que usted ha hecho una declaración bajo NIC-SP, va a pedirle el balance de apertura. ¿Por qué? Porque recordemos que las auditorías externas tienen que validar el inicio de un proceso formal como tal para poder validar la declaración de cumplimiento de NIC-SP. Si no saben cuándo fue el balance de apertura, va a tener una observación por parte de la opinión del auditor externo, porque no tiene certeza de dónde salieron los saldos y si aplicaron apropiadamente los procesos de implementación por primera vez de acuerdo a la norma 33. Perfecto. Estamos ya casi en el 24, don Erwin. Sí, claro, ya estamos casi. Y aquí también está en otra coyuntura. Nosotros estamos arrancando con el proyecto de Hacienda Digital, que son bastantes millones de dólares que está comprometiendo el gobierno, que se está invirtiendo a través del Banco Mundial para poder tener un sistema de información integral que básicamente tiene tres componentes: un componente tributario, un componente aduanero y un componente de administración financiera, que los tres componentes pues se generarían información financiera bajo un esquema de devengado. Este es el proyecto, ya está firmado los contratos, por lo menos para el tema tributario, están próximos a firmar tanto el aduanero como el administrativo. Y es un reto porque la idea es migrar a ese proceso y poder eventualmente con esta situación solventar las deficiencias que tiene el SIGAF en términos de generación de una información bajo devengo, que tiene sus limitaciones. Sí, creo que eso es lo que más ha costado en todos estos años. Correcto, porque el sistema SIGAF, que es bajo SAP, bajo un esquema de SAP, cuando se adquirió ese sistema, se le pidió que lo hicieran base efectivo. Hoy no. Entonces se transformó base efectivo y después a los años estamos pidiendo que lo pasen a base de vengado. Entonces esto ha generado una gran confusión, pero bueno, ese problema lo estamos resolviendo ahora con el tema de Hacienda Digital y es un gran esfuerzo que vamos a hacer y la idea es arrancar en 2024 con el nuevo sistema, aprovechando que tenemos balance de apertura y generar información financiera bajo un esquema de 3 años para el cumplimiento de algunas transiciones que tenemos ahí. Excelente, sí, empezar con apertura, empezar con un sistema nuevo. Correcto. A nivel de implementación. ¿Qué partida de las partidas contables de los estados financieros, cuál considera usted que va a ser la que más va a costar adaptar a la NIC-SP, basándose en las normativas que ya tienen por parte de la Contraloría y la misma Contraloría Nacional? Digamos, los sistemas que estamos adquiriendo van a permitir solventar algunas deficiencias que tenemos, pero el gran reto es la coexistencia del tema presupuestario con el tema contable. Ese es el tema, no tanto cuentas contables, sino es cómo correlacionamos la ejecución presupuestaria con las diferentes partidas bajo devengo en la parte contable. ¿Y están con diferentes cuentas contables, presupuestos y contabilidad? El problema es que en este momento el gasto se está reconociendo bajo un esquema de efectivo, porque el SIGAF
hace una relación de la cuenta presupuestaria de gastos o de ingresos con una cuenta de gastos o ingresos contable. No permite asignar otra cuenta. Y entonces aquí hay que resolver ese problema y esa es la gran dificultad que vamos a tener. Poder migrar a un esquema de devengo con base contable y un esquema de efectivo base presupuestaria. Porque siempre se ha tratado de correlacionar una cuenta contable de gasto con una cuenta de ejecución presupuestaria. Pero ahora el nuevo esquema implica que una ejecución presupuestaria tiene que asociarse a una cuenta de activo como tal o de pasivo como tal, dependiendo de la correspondencia. ¿Por qué? Porque nosotros por un lado tenemos un proceso de contratación. Entonces el proceso de contratación, ya sea SICOP o cualquier otro sistema que venga en el futuro, tiene que generar un proceso de contratación y también va a generar un proceso de recepción de mercancías. En esa recepción de mercancías y en esa recepción de la factura a nivel contable, lo que va a generar es un gasto o un activo contra una cuenta por pagar. Y a nivel presupuestario, cuando lo pague, va a ejecutarse a nivel efectivo, pero a nivel efectivo, en la parte contable no me va a afectar efectivo. O sea, me va a afectar efectivo, pero no la cuenta de gasto, sino la cuenta por pagar. Esa es la relación que tenemos que cambiar y que en ese momento, bajo el SIGAP, no se puede. Sí, porque realmente esas transiciones, cuando la entidad, digamos, no tiene pasivos y todo lo maneja de contado, esa transición es más sencilla, pero al existir los pasivos, ahí es donde está, bueno, como dicen, el meollo del asunto. Y el tema es que eso permite mejorar el control interno, porque alguien va a registrar el pasivo. ¿Quién? El que recibió la factura y le autoriza la factura para pago. Ese registra el pasivo. Exacto. Y ya sea la cuenta de gastos. Y el que ejecuta el pago, pues tiene una correlación para ver si fue registrado propiamente en la parte de presupuesto de gastos. Correcto. Y también en la parte de ingresos hay otro reto, que dependiendo del tipo de impuesto, así se va a hacer el devengamiento. No todos los impuestos tienen un devengamiento igual, es diferente. Por ejemplo, los impuestos que son declarativos, o sea, el contribuyente presenta su declaración, él mismo está diciendo yo debo. Yo debo. Y entonces ahí pareciera que es lógico crear de una vez la cuenta por cobrar. Pero no es lógico crear una cuenta por cobrar cuando es un traslado de cargos. ¿Por qué? Porque el que está diciendo lo que debe no es el contribuyente, es tributación. Y está diciendo al contribuyente, usted, de acuerdo a mi análisis, debe tanto de impuestos. Pero eso tiene recursos. Ese traslado de cargos tiene recursos, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial. Entonces, la norma lo que dice es que usted no puede reconocer un ingreso que tenga una situación futura e incierta y que dependa de un tercero. Exacto. Entonces, ahí pareciera que el devengamiento contable va a ser cuando efectivamente el contribuyente pague, quede en firme el traslado de cargos y el contribuyente pague. Exacto. Porque puede ser que quede en firme el traslado de cargos, pero la empresa ya desapareció. Ahí serían notas. Entonces eso es un activo contingente. Interesante esa parte. Esa parte es la que hay que analizar y ver dentro del sistema cómo se va a hacer el devengamiento de cada uno de los tipos de impuestos. O por ejemplo, en el caso del impuesto de timbre de educación y cultura, es un impuesto que por su magnitud solo se fiscaliza junto con renta. No se fiscaliza en forma independiente. Entonces pareciera que generar un devengamiento en el momento en que se presenta la declaración de renta y se calcula indirectamente el timbre, pareciera que hay que analizar un poquito más ahí la decisión de cuándo es el momento oportuno del devengamiento. Interesantísimo, don Errol. Está como para tener una semana de programa continua. Sí, claro. Ahí nos dice don Eduardo, tengo una consulta tipo existencial. Y esto, don Harry, que paz descanse, él lo había comentado en una charla, pero lo comentó antes de la pandemia. Es hablando de las zonas públicas como parques, que vieron deteriorada de las zonas por la influencia de la gente, recordar que estuvieron cerradas, y entonces para consultar se debió reconocer el deterioro según la NIC SP21. Bueno, el tema es el siguiente: si la entidad ya venía con una declaratoria de aplicación de NIC SP, tenía que haberlo hecho. Pero en este momento no tenemos ninguna entidad formal que tenga una declaratoria de aplicación de NIC SP, pura y simple.
en este momento, si ustedes me preguntan cuál entidad lo tiene, no hay ninguna. Entonces, haber aplicado una norma bajo un esquema en donde estoy aplicando algunos elementos de la norma o de las normas y otros no, pareciera que no se cumplió con el proceso de implementación por primera vez de la NIC 33. Entonces, por eso insistimos mucho en que es necesario retomar la 33 para poder formalizar y normalizar el proceso de implementación en las entidades públicas, porque si no lo hacen, seguirán arrastrando esa debilidad. Y esa debilidad hay que, de una u otra forma, solventarla. Entonces, sí, efectivamente, el deterioro por la tasa de uso, ¿verdad?, de los activos podría haber generado algún tipo de deterioro en ese sentido. Pero es un tema que es aspecto a ser valorado por cada una de las entidades. Nos dice Cristian Mora, el control interno en las administraciones locales debe ser un profesional idóneo y apoyados por los colegios profesionales para asegurar la información financiera razonable y dar seguimiento a la implementación de las NIC-CCP. Es como un comentario. Y sí, ahí en el tema de control interno es fundamental y don Cristian tiene razón. Lo que pasa es que encontramos entidades públicas que algunas ya lo han estado resolviendo es a funcionarios que no son profesionalmente idóneos en un puesto de contador o de control interno. Entonces tenemos en algunas experiencias hemos tenido o hemos identificado entidades que no tienen un contador CPI, sino que lo han nombrado y no contaban con ese requisito en su momento, en su perfil y que tenemos esa debilidad. Sí tenemos esa debilidad en algunas entidades que ya se ha tratado de resolverlo, porque lo que dice el Colegio de Contadores Privados es que el responsable de una contabilidad tiene que ser contador, pero a mi criterio los asistentes que colaboran con el contador pues no cumplen con esa función, no están encargados de la contabilidad total, pero sí encontramos gente encargada de una contabilidad total que no son contadores. Perfecto, y nos vamos sobre el tema que me han hecho varias preguntas, que es sobre el tema del inventario de la infraestructura y edificaciones de nuestro país, que don Eduardo nos hace ahí un comentario sobre el plenario de la Asamblea Legislativa, pero digamos a nivel general me han llegado preguntas de cómo se está controlando lo que es propiedad, planta y equipo, si hay normativas fuera de las NIC-CCP que ha dado la Contraloría o la misma contabilidad para el control de los activos y cuáles son esas normativas o si van a nacer cuando implementemos la NIC-CCP. Sí, en el caso de los bienes del Estado, nosotros, mediante una reforma que se hizo a la ley, que viene junto con la norma de reforma a la ley de contratación pública, se asignó a la Contraloría Nacional el área de Civinet o de bienes del Estado. Recordemos que antes el tema de bienes lo manejaba contratación pública. Entonces, toda la normativa de contratación de bienes está asociada a un tema de control interno y no está asociada a requerimientos contables. Entonces encontramos un Civinet, que es el sistema de bienes estatales, de gobierno central y adscritas, en donde el manejo es meramente de control y tiene muy pocos elementos para efectos de migrar a un proceso de NIC-CCP bajo un esquema de control de activos. Entonces ahí tenemos una gran debilidad. A partir de diciembre del año 2022, el área de bienes pasó a responsabilidad de la Contabilidad Nacional. Y ahí este año vamos a hacer algunas modificaciones porque necesitamos actualizar junto con Hacienda Digital, que viene con el tema de control de activos. Vamos a armonizar en Hacienda Digital el tema de la parte contable en el control de activos del Estado. Y ahí vamos a resolver el tema del reconocimiento de la infraestructura y los deterioros correspondientes que se tienen. Porque también hemos encontrado de que para efectos de control hasta las llaves mayas les ponían placa. O a las diademas estas que se usan ahora para lo que es virtualidad. Las están registrando como activos. Y porque no hay una claridad en términos de... ¿Porque no hay claridad interna o porque no hay políticas? Pues no hay una definición clara separando el tema de control interno con respecto al tema de activos para efectos contables. Porque solo se tiene un sistema.
Entonces eso es lo que vamos a separar. Lo Entonces, que son activos de control. De control. Entonces puede ser que sí, algunos activos menores, para efectos de control interno, la entidad decida llevar un control sobre ellos, ¿verdad? Pero para efectos contables ya fue aplicado al gasto cuando se adquirieron. Entonces son temas de decisiones que tenemos que tener. No es sencillo porque tiene sus implicaciones. Estamos esperando a que venga el nuevo sistema en Hacienda Digital para hacer las modificaciones correspondientes y poder complementar esos temas con lo que la norma también pide. La norma también pide que los bienes en desuso sean liquidados para pagar deuda y que sean trasladados al Ministerio de Hacienda. Eso tiene una gran dificultad que no se ha podido implementar, primero porque no tenemos personal, segundo no hay normativas ya definidas específicamente para ese proceso, y eso también tiene que estar asociado a los temas contables, porque si una entidad declara un bien en desuso, lo lógico es que contablemente lo esté registrada como bienes disponibles para la venta, o eventualmente tengan un paso anterior que es propiedad de inversión, y después pasen a bienes disponibles para la venta. Entonces esa parte contable también hay que armonizarla con la normativa que pide que los activos que están en desuso sean vendidos para pagar deuda. Perfecto, sí, porque digamos, ahora ya me aclaró un auxiliar que vi de una institución pública que habían herramientas. Sí, pero es un tema de control. Y digo yo, que hacen unas herramientas en propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Sí. Entonces ellos decían, es que vamos a hacer una toma física. Entonces, dentro de los auxiliares habían, digo yo, pero esos son activos de control, no es parte. Pero lo que más me llamó la atención es que no hay montos relacionados, simplemente era una lista. Sí, porque lo estamos usando para efectos de control, no para efectos contables. Sí, exactamente, entonces no hay un valor de costo. Pero ya esa decisión debería ser de la misma institución, de cómo maneja el control de sus activos. Quiere decir que cada institución tiene sus políticas internas. Para efectos de control interno de los activos va a tener sus propias definiciones, pero para efectos de reconocimiento de activos, pues nosotros tenemos lineamientos ya generales definidos, que es también lo que hay que armonizar como tal. Para el gobierno central, pues estamos con la normativa de bienes, la unidad de bienes que nosotros tenemos a cargo, y a partir de ahí vamos a generar la información para poder reconocer un activo o poder definir como tal. Porque también el problema que tenemos es que a nivel de SIGAF exige que si una partida fue comprada por la partida de bienes, la partida 5, ¿verdad? Tenga necesariamente una correlación en CIVINET. Entonces es otro error. ¿Por qué? Porque no todo lo que se compra por la partida de bienes necesariamente va a cumplir con los criterios de activos. ¿Por qué? Porque hay instituciones que compran activos para ser donados, para ser entregados. Entonces no son activos como tal. Y si fueron comprados con la partida 5 o de bienes. O igual vamos a tener gasto que fue por la partida 0 o la partida 1, ¿verdad? O de servicios, que eventualmente en los procesos de capitalización forman parte de un activo y tienen que ser reconocidos como parte de un activo, pero no están pagados con la partida de bienes. Entonces hay una correlación ahí que es necesario generarla, pero eso se genera a través de un buen análisis de los procesos contables que a través de Hacienda Digital vamos a desarrollar. Sí, porque también hay propiedades que se dan ciertas instituciones para que se desarrollen alguna asociación o alguna fundación, un bien social de la población en turno. Entonces, como dice usted, cada entidad ha estado manejando esa parte con sus políticas internas. Sí, entonces, hay que armonizar esos temas y es parte de los procesos. Lo importante aquí es tener un plan de trabajo. Sin un plan de trabajo difícilmente podemos tener estos procesos. Plan de trabajo y compromiso de los funcionarios. Sí, por eso es que cuando nosotros vamos a pedir un balance de apertura ahora en este fin de año y van a acogerse a los transitorios, nosotros estamos pidiendo de que la entidad presente un plan estratégico de cumplimiento de las normas. Sin ese plan estratégico nosotros no le podemos dar el ok para que puedan continuar. ¿Por qué? Porque realmente no se estaría con una seguridad razonable de que vayan encaminados apropiadamente. Esto lo hemos pedido, algunas entidades nos los han entregado, pero nos entregan un documento que dista mucho de un plan estratégico. ¿Por qué? Porque un plan estratégico tiene sus componentes, tiene sus objetivos, tiene sus planes de acción concretos, tiene su presupuesto, tiene una serie de elementos
que uno le dice, con esto es factible, cualquier nuevo jerarca que venga es simplemente continuar con el plan. Sí, continuarlo. Pero al no tener esos planes apropiados, es difícil. ¿Y qué significa planes apropiados? Por ejemplo, muchas entidades necesitan reformar sus sistemas contables. Y aquí mucha gente lo que ha hecho es Y capacitar a su capacitarlo, personal. pero también hemos encontrado entidades que simplemente quieren resolver ese tema con contratar una empresa de software que suministre el software, pero no tienen un plan adecuado para la implementación del software, porque entidades que compraron software nuevo dejaron de presentar estados financieros por 6 meses, mientras implementaban el nuevo sistema. Es más, hay algunas que todavía no han entregado información financiera porque argumentan de que están en un proceso de implementación de un software nuevo. Entonces, ahí denota una falta de planificación porque usted no puede dejar de entregar información financiera para la toma de decisiones, Sí. independientemente de que si tengo o no un software nuevo. Sí, y eso sí, sí es una tortura, implementar un sistema, pero como dice usted, si se hace un plan, hay fechas establecidas y van paralelas, usted va implementando y va emitiendo informes, Sí. entonces no, como dicen, no es excusa para no hacer la implementación. Analizando defensas de, o más bien trabajos de investigación de tesis, en una que vimos del ICCP, decían que ellos forman comisiones dentro de las entidades para ver el tema de la implementación. Sí, el tema de la comisión es siempre, desde el 2009 se ha insistido en que las entidades tengan comisión y hay directrices específicas del Consejo Nacional que pide que las entidades crean una comisión institucional. Hemos encontrado entidades que han pasado años sin nombramiento de comisión. Entonces uno dice, ¿qué han estado trabajando? No han estado trabajando. No Hemos han estado encontrado trabajando. también entidades que han nombrado una comisión y ya las personas no están. Y también hemos encontrado comisiones que están las personas pero nunca se han reunido. Exacto. Entonces, ¿cómo va a presentar un plan estratégico si no se reúnen como tal? Y lo que hemos también pedido es que el área financiera contable lidere el proceso, pero lo lidere porque es el expertise en el tema, pero no porque es el único responsable del tema de implementación. La comisión debe ser constituida que represente a todos los sectores de la entidad. El área de TI, el área legal, el área de recursos humanos, el área de contratación pública, el área de proveeduría, el área de gestión como tal, de planificación y obviamente el área financiero contable, ¿verdad? Pero si es necesario, y la parte presupuestaria, pero si es necesario contar con una comisión multidisciplinaria que abarque todos los sectores y que se distribuyan los trabajos a realizar en esos sectores. Sí, que se le dé seguimiento, porque realmente, porque sí existen, en varias instituciones sé que existen las comisiones, pero como decía usted, se ha dado el caso de que no se reúnen, o que se nombraron unos, se pensionaron otros. Se pensionaron. Y hay un tema muy importante, el concepto de unidad generadora de la información financiera contable, la unidad primaria, que se ha hablado mucho. Porque eso viene de un principio básico que se tiene en términos de desarrollo de sistemas, que la generación de la información financiera contable debe estar lo más cercana posible de donde se genere la información financiera contable. Entonces quiere decir que el que recibe la factura para pagar, ahí cuando yo recibo y le doy el OK a la factura, ahí debería generarse una información financiera contable. No que el que recibe la factura la pase a financiero para que el financiero la registre. Ya ahí rompimos el ciclo y no logramos que la unidad primaria asuma su responsabilidad entonces suceden aspectos de redigitación, incorporación de información por responsables que no son los responsables directos como tal. Entonces ahí el otro concepto que tenemos que interiorizar es la unidad primaria de generación de la información financiera contable que debe estar involucrada en todo esto. Entonces, todas las áreas tienen unidad primaria. Por ejemplo, el área legal tiene unidad primaria, sí tiene unidad primaria, principalmente para la definición de los activos y los pasivos y las provisiones. Activos y pasivos contingentes y las provisiones. En la parte de obligaciones de procesos judiciales, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad y en este momento pues los abogados y las áreas jurídicas lo más que están haciendo es enviando un listado de los procesos judiciales
¿Y eso qué hace el área financiero contable con un listado? No hace nada, No porque será. necesita el criterio, saber cuáles son los ¿Qué procesos más riesgosos, porcentaje? cuál es la consecuencia económica. Hay que calcular esa consecuencia económica y cuál es la etapa procesal en que están para poder determinar en qué condiciones, si se mantiene un pasivo, un activo contingente o se reconoce como una provisión. Sí, también es cómo pido yo la información. Entonces, es que es un todo. ¿Cómo pedir yo la información sabiendo para qué la estoy pidiendo? Es correcto. Entonces, si no la pido para ver qué porcentaje tengo de que sí se cumpla la denuncia, cuánto es el margen del monto que va a llegar, cuántos años tiene el proceso. Es parte, digamos, de la información y es, digamos, el nivel de transparencia que debemos de tener, porque, por ejemplo, hace unos años cuando yo asesoraba a una municipalidad, en un diciembre nos llegó una notificación del abogado externo que había que pagar 200 millones antes del 31 de diciembre de ese año. No estaba ni informada como un pasivo contingente, ni menos una provisión, nadie sabía cuál era el estado y llegó con casación, o sea, ya no había más que hacer porque obligaba, la resolución del juez obligaba al alcalde si no tenía consecuencias penales por incumplimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nadie sabía sobre el caso, nadie sabía sobre las consecuencias económicas y ya en una etapa como tal, evidentemente ya habían habido 2 o 3 etapas previas que en donde habían condenado a la municipalidad. Entonces, ¿cómo me va a llegar con una resolución final de pago si no ha informado propiamente a la institución sobre el estatus actual de esa resolución? Sí. Son casos de casos, historias de cada institución que me imagino que están viviendo ahorita con la implementación. Porque, digamos, yo he conversado con varias de las de comisiones y es toda una historia de cada uno. Don Errol, ya casi cerramos, nada más voy a leer el comentario de don Roy Alex que nos dice, excelente charla, un tema sumamente delicado e importante. Tristemente falta un viaje a China de ida y vuelta a pie para arreglar las situaciones. Doña Marielos nos dice qué tema más interesante. Y vamos a ver, don Jorge nos decía temprano que así como las empresas privadas no le dan la importancia a la contabilidad, a los estados financieros y toma de decisiones, también el sector público está cayendo obviamente en la misma línea al entrar, digamos, en este proceso. Entonces, esas es como las conclusiones ya últimas que nos dieron los que están con nosotros y un minuto en error para despedirse y darnos nuestra última conclusión. Esto es un proceso muy complejo. Ningún país en América Latina ha logrado un éxito en este tema. Todos están trabajando y todos tienen niveles de avance diferentes. En términos generales, Costa Rica puede ser uno de los primeros países en lograr esa meta, pero todo depende, digamos, del interés que le pongamos todos en este proceso. Es necesario cada uno de los responsables identificar nuestra situación actual y poder tener un plan de acción para poder cumplir con eso. No digo que todas van a estar listas al 31 de diciembre del 2023. No lo van a estar. Pero la idea nuestra es poder generar procesos en donde en algún momento sí estemos. Y que vayamos cumpliendo etapas en donde podamos resolver ese tema. Hay aspectos sumamente complejos, como el tema que algunos de los compañeros mencionó, que es la infraestructura pública, el reconocimiento de la infraestructura pública de décadas, de años, de construir sobre las mismas carreteras. Eso genera pues un gran reto de poder reconocer esa infraestructura pública como tal. Pero bueno, ya ha habido esfuerzos, algunas municipalidades y entidades públicas han hecho esfuerzo por contratar los inventarios de esa infraestructura pública y tomar decisiones apropiadas para el reconocimiento. Pero básicamente hay que seguir trabajando, hay que seguir con ese norte. Hacienda Digital va a ser un recurso de Hacienda que va a tener para poder alinear no solamente al gobierno y al Poder Ejecutivo, sino a otras entidades para poder tener más transparencia y más facilidad a las entidades de poder cumplir con el proceso de implementación y rendición de cuentas y la entrega de información hacia nosotros. Muchísimas gracias, don Errol, y a todos los que estuvieron con nosotros en el programa. Y finalizo con el comentario de Franklin Rojas que dice, gracias por la charla y hay que seguir avanzando.
Esa es la idea, don Errol, Esa es seguir la idea. avanzando hasta que ya nuestro país esté con todas sus entidades con la NICSP. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Somos Experiencia Contable.